A lo largo de la vida a uno le sacan muchas fotos, pero esa foto que estamos viendo en pantalla no es una más en su vida. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Es importante, es un hito, es un punto de inflexión, yo diría, en la vida de todo político. Llegar al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, y poder jurar, defender algo como es una misión y función a nivel de un Ejecutivo Nacional no es fácil, por supuesto, y esto queda pegado en la retina de uno para toda la vida. Es una emoción que se siente muy, muy grande, es una emoción que aumenta porque si observamos arriba a la derecha hay un espejo y atrás se puede ver la multitud que había. La multitud conformada por los amigos, familiares y demás, que comprometen mucho más aún todavía la actitud de asumir por uno, sobre todo como lo de un marco de esta naturaleza donde a un lado está el vicepresidente de la Nación y a otro el presidente de la Nación, y que eso significa una responsabilidad a cumplir de manera impecable, por supuesto. La siguiente foto es una foto también importante. Es la visita que hicimos a los Estados Unidos de Norteamérica con el vicepresidente de la Nación, en el momento en que entrevistábamos al vicepresidente de aquel gobierno, el señor Dan Quayle. Luego otra foto importante también, que uno siente realmente la dimensión de lo que está haciendo y la necesidad de lo que está haciendo, la inserción argentina en el continente americano. El doctor Duhalde dando una conferencia en la sede de la OEA, justamente ante la reunión de consejeros permanentes de los distintos países ante ese organismo. Y después, claro, una sensación para alguien que es cristiano, una sensación que se tiene solamente cuando se obtiene esa posibilidad, la de estrechar las manos y poder conversar con el representante de Dios en la tierra, con el Papa. Esto es algo trascendente. Son fotos estas que marcan hechos importantes, como digo, en la vida de un hombre, en la vida de un político, que no se olvidan nunca más, por supuesto. Alberto, antes de que usted asumiera el cargo en el área de la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, usted seguramente habrá teorizado mucho sobre este tema, habrá leído, habrá intercambiado opiniones con otras personas que conocen de todo esto. Y ahora, después de un tiempo en la función, usted ya está más como en clima, más adentro del problema. Entonces lo que le quiero preguntar es lo siguiente. ¿Usted está igual que antes de asumir? ¿Se siente todavía en pañales ante la magnitud del problema? ¿Se siente como que viene el tren y usted le pone las manos para pararlo? ¿O cree que algo se puede hacer? No, me siento mucho mejor. Yo tenía la experiencia, en primer lugar, de mi profesión, que tiene mucho que ver con la farmacodependencia, sobre todo. En segundo lugar, la experiencia parlamentaria. Esa experiencia me permitió a mí crear la Comisión de Drogadicción de la Cámara Baja, ser el titular de la misma y trabajar durante 2 años intensamente. Esto significa que ya estaba profundizado en la temática sobre todo en la temática nacional. Lo que no tenía conocimiento profundo, porque no tenía posibilidad de acceso, honestamente esto es así, quiero ser objetivo en lo que digo, a pesar de haber sido legislador nacional y en consecuencia integrante del gobierno, no tenía posibilidad de acceso al manejo del Ejecutivo que se le estaba dando a todo esto. Y a partir de ahí entonces, y a partir de la oportunidad que tengo yo de acceder a una secretaría que no existía, recuerdo eso, y en una secretaría que comenzó a existir en la órbita de la Presidencia de la Nación, lo cual significaba tener una responsabilidad mucho más grande para todo esto. A partir de ahí entonces, lo que elaboramos ante la magnitud del problema y ante la falta de planes concretos, lo primero que elaboramos fue un plan, que ya está conocido en todo el país, fue un programa a partir de ese plan, y fue algo que es importante hacer por parte de los funcionarios, que generalmente no se hace, un cronograma de acción. De nada sirve un plan nacional, de nada sirve un programa si no hay un cronograma. Vale decir, si no hay fechas precisas en las cuales se debe ir cumpliendo ese programa. Quiere decir que en este momento, en el que han pasado ya 10 meses, en el que hemos tenido la oportunidad de recorrer todo el país, hemos tenido la oportunidad de contactarnos con otros países de América y del mundo, estamos en una situación mucho mejor como para poder decir que no hemos encontrado la solución, porque sería más que irresponsable que uno dijese esto, sobre todo que yo dijera esto. Pero sí que hemos encontrado
los mecanismos apropiados para comenzar a detener el consumo. Este es el primero de los objetivos que queremos lograr, un objetivo inmediato, detener el consumo de droga y detener el tránsito ilícito de esa droga infame que ha creado el hombre. Acá es como que tuviéramos dos problemas, un problema delictivo que corre por un canal y un problema social que corre por otro. Yo quiero que usted sea sincero en lo que me va a responder ahora. Cuando usted me dice, estamos en condiciones de disminuir el consumo, ¿usted realmente cree, Alberto, que para un problema social de fondo, hablando, se puede convencer a una persona que puede ser adicta a cualquier tipo de sustancia, adicta a cualquier cosa que le permita vivir en un mundo hostil? En primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa, los problemas sociales que tiene este país y que tiene el mundo son grandes, son graves, son serios. Y es cierto que este problema social enmarca toda una problemática que sirve de campo de cultivo, de campo de un medio de transporte importante a las drogadependencias y a las farmacodependencias. Pero los problemas sociales que hoy tiene Argentina y que tiene el mundo, los ha tenido el mundo desde que se creó, los tiene en este momento y los va a seguir teniendo. En consecuencia, de ninguna manera a través de una planificación determinada se puede esperar solucionar todos los conflictos sociales para comenzar a hacer algo en contra de la drogadependencia. Por otra parte, Jorge, yo te aseguro que los problemas sociales más comunes, la falta de educación por falta de medios, la falta de abastecimientos de medicamentos a los hospitales por faltas de medios económicos, la falta de futuro del hombre por falta de trabajo, por subocupación, por desocupación, todo eso es solucionable en la faz teórica. Eso se soluciona con plata. Si los gobiernos tuviesen plata para educar, los márgenes en los presupuestos educativos serían mucho más amplios. Si tuvieran plata para salud, no tendríamos los problemas que tenemos de asistencia y de recuperación de enfermos, no tendríamos los problemas de tipo de mendicidad infantil que estamos teniendo, no tendríamos los problemas de tipo de delincuencia juvenil que estamos teniendo. Todos esos problemas podrían resolverse. Pero el problema de la drogadependencia, el problema de un adicto, no se resuelve con plata. Esta es la gran diferencia que hay entre un problema y otro. Entonces, más allá que los gobiernos necesiten imprescindiblemente atender toda la problemática social de sus pueblos, más allá de todo eso, este problema, que tiene entre otras motivaciones los problemas sociales, debe ser atendido porque los problemas sociales son uno de los enfoques que hay que dar. Hay otros enfoques que estamos dando y que sí, estamos convencidos de una cosa, hablando esto no se soluciona actuando, y actuando de la manera en que decía hoy, con un plan, un programa, un cronograma y un alto grado de ejecutividad. Así es como, por ejemplo, de nada vale que yo hable de la educación si no empiezo a educar. De nada hable de la necesidad de capacitar a los docentes si no salgo a capacitar a los docentes. De nada vale capacitar a los docentes si después no tengo modificada una currícula que me permita, a través de esa currícula modificada, sistematizar la enseñanza educativa. De nada vale todo esto si para esto no se ponen fechas. Pero más allá de estos aspectos, de nada vale tampoco que usted predique si no puede dar el ejemplo. Permítame que le haga una pregunta banal, si quiere. ¿Usted fuma? No. ¿Pero no fuma ahora o no fumaba nunca? No, hace 4 años que dejé de fumar. Ajá. No tomo. ¿No toma tampoco? No tomo tampoco. Tomo lo común. El vasito de vino en las comidas. De noche. De día tampoco. Bien. De día tampoco. Pero convendrá conmigo en que en el mundo adulto, donde se habla mucho de la droga como un problema de los chicos, se toma, se fuma y se tienen adicciones, pero también se habla y se condena la adicción del joven. ¿Usted cree que los chicos no se dan cuenta de esto? Hay un error conceptual. El problema de la droga es un problema de los adultos, no es de los jóvenes. Está inventado por el adulto, está financiado por el adulto, está producida por el adulto, está distribuida por el adulto, está transitada por el adulto, está delictivamente armado por el adulto. Utiliza como vía de inducción a una víctima inocente, que es el adolescente. Este es el más perverso de los negocios, de las empresas, que el adulto pudo haber inventado desde que se creó la humanidad.
Es de una perversidad que linda con la locura, que no tiene ningún tipo de escrúpulo porque apunta a víctimas absolutamente inocentes. Uno cuando habla de un chico de 14 o 15 años, en este momento por ahí alguien puede estar pensando, un chico de 14 o 15 años no es tan inocente. Pero una criatura de 4 o 5 años no es inocente, una criatura de 3 años no es inocente. Y quien también puede estar mirando pregunta, ¿cómo puede llegar a ser adicto a una criatura de 3 años? Acaba de descubrirse, hace pocos días por tercera vez en el país, algo que es común en Europa, las figuritas calcomanías, en cuyo reverso se mezcla una suerte de un saborizante, edulcorante, junto con una goma, un autoadhesivo y ácido lisérgico. Y esto se utiliza para que una criatura de 3 o 4 años la pase sobre su lengüita, la coloque en la palma de la mano, en otra parte del cuerpo, y la calcamonía, a través de una temperatura que le da con la mano, quede impresa en él. Pero además, lo trascendente, lo inmundo de todo esto, lo perverso, es que le quedó el ácido lisérgico en la lengua a la criatura de 4 años. Ese es un estudio de mercado que hace el narcotráfico para empezar a inducir el efecto farmacodependiente desde esa edad. Entonces, una de las cosas muy puntuales que debemos dejar aclarado, el problema de las farmacodependencias, drogadependencias o toxicomanías, no es un problema de los jóvenes, es un problema de los adultos explotados por los adultos. Yo le hice la pregunta porque estoy absolutamente convencido de que es así, de que además es un problema social en el que todos somos parte. Pero aquí hay una especie de contradicción. Absolutamente todas las campañas públicas que se ven, que se oyen, que se leen acerca de las drogas están dirigidas a los jóvenes. No empeces el fin de semana porque no vas a poder largar. Primero vos agarrás a la droga, después la droga te agarra a vos. La droga es un viaje de ida. Las campañas tratan de meterle miedo a los chicos. ¿No es un tanto hipócrita eso? Sí, nosotros, entre otros males, este gobierno heredó ese mal también de enfoque de comunicación social con el tema este. Esas propagandas están hechas todavía sin el control debido de la Secretaría, porque para esto tenemos que ser amparados por una ley de prevención que aún no ha ingresado en el Congreso y que está por ingresar, pero son propagandas que tienden o a asustar o a no querer hacer tratar conscientemente el problema a un estrato social de importancia como la juventud. Nosotros desde la Secretaría hemos elaborado 2 tipos de publicidades que se han visto en todo el país. Los 2 tipos de publicidades han sido dirigidos pura y exclusivamente a los adultos. La segunda, la última que hicimos de la Secretaría fue una criatura de 8 años que cumplía el día de su cumpleaños con una torta con 8 velitas, en la que se daba todo un mensaje pleno de contenido al padre para que cuidara a ese niño por muchos años más, en el momento en que el chico soplaba la velita. Y la otra, la primera de ellas, fue una propaganda donde incluíamos un joven en un estado deprimente, por supuesto, en contraposición a un joven lleno de vida. Y le damos un mensaje oral, un mensaje técnico, un mensaje socioterapéuticamente especializado al padre para que el padre supiese que él era el factor desencadenante de todo esto. Las campañas publicitarias que estamos haciendo, el trabajo de toma de conciencia que estamos haciendo a través de un trabajo sistematizado, como es la educación preventiva, como es la capacitación de líderes sociales, como es las conferencias que estamos dando, tienden a una cosa en general, la toma de conciencia de la gente, comenzando por los padres. Fíjese lo que a mí me pasó antes de ayer en Azul. Vine a dar una conferencia Azul en la escuela normal, me siento absolutamente reconfortado en un marco muy importante de gente en donde el 70% eran jóvenes, de 13 a 17 años, chicos de tercero, cuarto, quinto año de la escuela que se habían quedado. De pronto, los chicos empiezan a ir. Y cuando termino la conferencia, que la hice corta justamente por este motivo, me nace una preocupación que es natural. Yo estaba hablando para los padres, diciendo parte de lo que ya hemos dicho acá, que es un problema de los adultos, que los adultos son los que tienen que cuidar, que los jóvenes hay que dotarlos de entendimiento y de atención en la casa, que a los jóvenes hay que dar los minutos necesarios que le tienen obligadamente que dar los padres por día. Algunos hogares, por supuesto, estas costumbres las mantienen, otros no. Y la ida de estos jóvenes me preocupó, pero más le preocupó a los padres. Los padres me empezaron a preguntar a mí por qué se habían ido los jóvenes.
los padres que los han parido, los padres que los han hecho crecer, los padres que supuestamente los están educando, no sabían por qué los jóvenes se habían ido cuando estábamos conversando, porque era una conversación muy linda que manteníamos de un tema tan específico como era esto. Terminaron reconociendo una cosa. ¿Puedo arriesgar yo que, Sí. que ellos hablaban de una cosa y los chicos de otra? ¿Que no estaban sintonizando la misma onda? Sí, que no estaban sintonizando la misma onda y que siempre habían tomado hasta ese momento, que se habían dado cuenta que 70 jóvenes se habían ido, que siempre habían tomado el tema de la droga como un tabú. Muchos padres me dijeron, esto a mí no me puede suceder, así que mejor no hable con mi hijo del tema de la droga. Y se quedaron con un cargo de conciencia porque honestamente se los trasladé el cargo de conciencia. Que sea responsable el padre de lo que está pasando con un hijo. Y que el padre sepa que con el hijo tiene que hablar en esta era de la modernidad o de la cibernética o como se quiera llamar, nos tenemos que dar cuenta de una cosa que es elemental, Jorge. Hay dos cadenas rotas. Una cadena que tiene un eslabón terminal de una era que se va. Somos nosotros los últimos eslabones o el último eslabón de esa era. Y está amaneciendo la era de la cibernética, la era de la modernidad. ¿Quiénes integran? O la era del nombre que se le quiera poner. ¿Quiénes integran ese primer eslabón? Nuestros pibes, nuestros jóvenes. Son dos cadenas separadas. Las eras se separan, las eras separan al hombre. Pero en este caso fundamental, donde dos eras, una que termina y otra que aparece, este es un criterio mío personal, por supuesto, no soy un historiador como para hacer juicio a ver si la era nuestra termina con una época y la de nuestros pibes comienza otra. Yo creo que esto es así. Tenemos que hacer que en una era tan conflictuada, en una era donde están ocurriendo cosas que nadie creía que iban a ocurrir, derrumbes de muros, cambio de estructuras mentales y demás, tenemos que hacer lo posible, para que esa rotura de eslabón haga el menor ruido posible. Y esto lo vamos a lograr cuando recuperemos valores importantes que hemos dejado de tener en cuenta. La charla en la casa con los hijos, saber darnos cuenta que estamos en una sociedad consumista donde esto que puede ser muy positivo como medio de comunicación social, y evidentemente me estoy refiriendo a los televisores, positivo como por ejemplo enseñar o escuchar charlas de este tipo, se usa permanentemente para consumir. Entonces un chico que mira televisión ve que hay un grupo que es feliz si utiliza un tipo de jean determinado. Hay otro grupo hermoso y fantástico de pibes que son felices si toman una cerveza de una marca determinada. Hay una pareja que se siente enamorada, sensualizada, erotizada, si fuma un determinado cigarrillo. Esto es lo que tienen que ir viendo los padres. El pibe en ese ambiente de consumismo, en ese ambiente que le está brindando la sociedad, también piensa que los problemas que él puede llegar a tener los puede resolver a través de un consumo. Y este consumismo, en donde hay mensajes subliminales mandados por los empresarios del narcotráfico, cosa que también tenemos en cuenta en el proyecto de ley de prevención que estamos elaborando, este mensaje subliminal es un efecto coadyuvante al consumismo. Ese consumismo, perdón Jorge, te termino la idea, ese consumismo es el que encuentra al pibe con una problemática no resuelta en el seno de su hogar en un boliche. Y viene alguien y le dice, toma bola, fúmate un porro que no te hace nada. Le está dando un porro de marihuana, que acá en Olavarría se usa mucho. Un porro de marihuana que te voy a explicar a vos para que le comentes a alguno de tus pibes o a la barra. Vos sabés quién fuma marihuana, sabés dónde se vende, sabés cómo se hace. La marihuana tiene un principio activo, el tetrahidrocannabinol, que tiene, entre otras cosas, entre otros efectos farmacológicos, el de disolver la capa grasa de la neurona, y eso es lo que te produce la voladura, eso es lo que uno cree que lo pone más contento. Después cuando desaparece el efecto tóxico, la euforia, viene la depresión, es lo que hace sentir desgraciado al chico, y lo que hace sentirse dependiente. Y otra cosa más grave, es el efecto inductivo para la otra droga que también hay en Olavarría, que es la cocaína, cuyos efectos terminales a nivel neuronal son irrecuperables, producen tal lastimadura en el núcleo de la membrana de la neurona y en las terminaciones, en las dendritas de la neurona, producen tal deterioro que no recuperan más, pierden la personalidad, pierden el carácter, se transforma el carácter, llegan a un estado de situación depredante para los pibes mismos.
Dígame Todo usted, esto es Alberto. negocio de los adultos. Todo es negocio de los adultos, ojo. Dígame usted, ¿cómo sabe que estas cosas hay en Olavarría? Soy de Olavarría, soy hijo de Olavarría, tengo hijos jóvenes. ¿Qué circulación criados de en drogas Olavarría. hay en Olavarría? En este orden, marihuana, psicotrópicos, marihuana, cocaína y alcohol, por supuesto. En ese ¿En un orden. nivel preocupante, dice usted? En un nivel preocupante. En ¿La un nivel policía lo preocupante. sabe? La policía lo sabe y está haciendo inteligencia permanentemente. Ayer tenía a mi vista, en el departamento de Azul tenía a mi vista, cosa que solicité al grupo de inteligencia, los procedimientos realizados, y en Olavarría se están haciendo muchos procedimientos, se van a seguir haciendo más procedimientos. Exhortamos a que se profundicen los procedimientos, que no sean procedimientos de superficie. Esto significa que un procedimiento no termine en ir a un boliche a hablar con los chicos o a detectar a ver quién tiene el porro, sino a ver quién es el que está vendiendo el porro y quién lo distribuye. Que yo recuerde, hasta ahora solo se han detenido mayormente consumidores. Que ese es otro Sí. tema, ¿eh? No, se han detenido acá algunos transitadores de importancia, Jorge, ¿eh? Se han detenido transitadores de importancia, se han detenido eslabones importantes. Lo que no se ha llegado es a los grupos estructurados que puede haber en la provincia de Buenos Aires, en donde Olavarría puede ser un terminal. Olavarría puede ser un terminal. No creo que tengamos una banda estructurada. Usted dice que acá. no hay peces gordos acá. No hay peces gordos en Olavarría. No creo que haya peces gordos, lo que sí hay peces chiquitos que han sido atrapados por el consumo de la droga, que han visto en ella un pingüe negocio y no se dan cuenta de que han sido destruidos como seres humanos. Olavarría conoce los nombres y apellidos de lo que yo estoy diciendo. Usted me dijo alcohol, como el alcohol. Yo le dije hoy alcohol, tabaco. Psicotrópicos, pongamos en la canasta también. Psicotrópicos también. Medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Si el joven, porque digamos que es el punto neurálgico donde va a parar el consumo masivo de sustancias, de narcóticos y de la droga, si el joven recibe el mensaje que usted le acaba de dar, vos sabés dónde está la marihuana, vos sabés cómo se fuma, vos sabés lo que produce. Sí, pero del otro lado del televisor le pueden decir a usted, sí, pero vos también sabés lo que produce el alcohol, y el alcohol está socialmente tolerado. Y vos sabés que de última, estar con un cigarrillo de marihuana en la mano tiene algún punto de contacto con el otro cigarrillo que se publicita por televisión y que tiene mucho que ver con lo que consumen todos, incluidos los adultos. ¿Y usted qué hace para que los dos discursos sean coherentes? Lo que acabo de decir, tenemos en marcha una ley que nos va a costar trabajo sacarla en el Congreso de la Nación, aclaro, donde se eliminan los mensajes subliminales, donde toda promoción publicitaria que haya con respecto a sustancias que contengan elementos psicoactivos, como es el alcohol, como es el tabaco y demás, sean propagandas estáticas, donde todo lo que invite al consumo esté descontenido, no tenga el contenido erótico que se le quiere dar. Es decir, nosotros como Estado le podemos dar todo el marco de garantía que el Estado pueda dar. Lo que no puede hacer es meterse en la vida privada de cada una de las personas. Yo no sé si el día que tengamos todo esto en marcha, ¿qué va a pasar en una casa? La toma de conciencia de la gente a la que apuntamos nosotros es para evitar que ocurra lo que podría ocurrir en este momento. Si nosotros pusiésemos en marcha todo lo que pudiésemos poner en estos pocos meses de tránsito en la Secretaría, yo creo que no estaríamos en condiciones de asegurar que en cada una de las casas no se tengan 2 marcas de whisky distintos, no se tome cerveza, no se descontrole a los chicos. Así que acá hay una cosa que es la que debo resaltar. Este problema social tan agudo, tan grave, es un problema que debe ser encauzado en cuanto a la resolución, en cuanto a los lineamientos grandes por el gobierno, pero coadyuvado por toda la sociedad. La vez pasada me decía una madre, si usted me asegura que los boliches cierran a las 3 de la mañana, ¿usted me va a garantizar que mi hija o mi hijo desde las 3 de la mañana a las 10 de la mañana no use droga? No, eso es un problema suyo, señora. Eso es un problema que lo tiene que cuidar usted. El Estado no puede estar cuidando a su hijo las 24 horas. Yo, funcionario de Estado, no le puedo garantizar a una mamá y un papá que un chico, por el hecho que deje de bailar a las 3 de la mañana, o un chico porque no se le venda bebida alcohólica en un boliche, como hay ordenanzas que así lo establecen, que ese es otro tema, Contralor de Ordenanzas, no le puedo garantizar que se tomen 2 litros de vino en su casa. Los padres tienen que empezar a tomar conciencia y tienen que ser corresponsables de la educación de los chicos.
Y todo este mensaje del efecto farmacológico que di recién con respecto a la marihuana y demás, no lo tengo que tener yo con un conocimiento de causa profunda como lo tengo. Tengo que trasladar la conciencia al padre para que lo sepa el padre, para que el padre sepa lo que puede estar pasando con su hijo. No con todos los hijos, esto también hay que aclararlo. Hay chicos, hay jóvenes, hay adolescentes, adolescere, del latín falta, falta en definitiva de una estructura neuronal que le dé una personalidad definitiva al chico. Hay chicos en esa época de adolecer, en esa época en que le falta algo, que tienen una estructura neuronal normal y que no necesitan de grandes cosas para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, para saber que no pueden meter en su organismo un porro de marihuana. Pero hay chicos que si no tienen la solución del problema que plantean en su casa y no son escuchados, buscan solucionar su problema a través del consumismo. Y el consumo lo encuentran en un boliche, lo encuentran también, a veces en la misma calle, ¿no? Vamos a hablar del ámbito de la privacidad de cada uno. ¿Cómo no? ¿Usted metería preso a quien se emborracha en su casa? Si está infringiendo una ley, por supuesto, lo haría meter preso. Entonces En haría casa. meter preso a quien fuma un cigarrillo de marihuana en su casa. Por supuesto, sin ninguna duda. Hay una ley que cumplir. Hay una ley, la 23737, que indica claramente que la tenencia de marihuana, la sola tenencia de marihuana es un delito. Por empezar, en mi casa no se ha puesto borracho nunca nadie. En mi casa no ha entrado marihuana nunca, pero el día que entrase marihuana, no en mi casa, en un lugar en que yo estuviese y supiera que hay marihuana, tengo que hacer cumplir la ley, sin ningún tipo de duda. ¿Pero usted está de acuerdo con la ley tal como está? A esto Estoy voy. totalmente de acuerdo ¿Usted con la ley tal como ¿No está. cree que yo si quiero emborracharme me puedo emborrachar y si quiero fumar marihuana puedo fumarla? Si usted quiere fumar marihuana, fume toda la marihuana que quiera, pero que nadie lo descubre, que los que tienen que hacer cuidar la ley, no le vayan a detectar la tenencia de marihuana. La ley no dice que está prohibido consumir marihuana, que está prohibido consumir cocaína. La ley dice así en forma clara y terminante: será penalizado con 2 meses a 2 años de prisión aquel que tuviere determinado tipo de drogas, y hay un listado para esto, aquel que tuviere. Después, este es el artículo 15. El artículo 16 dice que si inequívocamente se demostrare que la tenencia es para consumo personal, no será detenida la persona, se le instruirá en sumario y se le hará optar voluntariamente por una medida educativa, para educarlo a ese ciudadano y demostrarle que lo que está haciendo es mal para él y para la sociedad. La ley dice también en el artículo 17 que recuperado que fuera el individuo que ha sido sometido voluntariamente a un tratamiento terapéutico, se reinserta en la sociedad, no queda ningún tipo de antecedente, el sumario se rompe y esa persona pasa a ser una persona más. En cambio, si esa persona dice, no opta voluntariamente por hacer una recuperación terapéutica a través de una medida educativa y dice, no, yo consumiendo cocaína me siento feliz, tiene que cumplir con la ley. Y de acuerdo a la cantidad que se le secuestró, de acuerdo al lugar donde se le secuestró, cumple 2 meses o 2 años de prisión en el establecimiento carcelario. Perdón, es más amplia la ley. Si en el interín del cumplimiento de la condena, la persona que ahí se transformó en un delincuente dice, estoy arrepentido, después de 3 meses de estar cumpliendo la condena, faltándome 1 año, por ejemplo, estoy arrepentido, me quiero curar, se lo somete al tratamiento terapéutico, se suspende la condena y se sigue con el proceso como indiqué Pero, anteriormente. Alberto, usted lo transforma en delincuente por disposición de una ley. Yo le estoy preguntando, para usted, esa persona en su casa que quiere drogarse, ¿es un delincuente? El que quiere drogarse, que se drogue en su casa. Si yo no lo descubro que está infringiendo la ley, no es un delincuente. ¿Quién es un delincuente, Jorge? No, usted me dijo recién, pasa a ser un delincuente. Pasa a ser un delincuente porque la ley y los que hacen el contralor y la regulación de la ley han detectado y han corroborado que han infringido la ley. Pasa a ser un delincuente. ¿Quién es un delincuente? ¿Quién delinque? El que infringe la ley. El que infringe la ley. Aquel que se le llega a demostrar la infracción a la ley. Por eso hablo de delincuente cuando la ley demuestra que la infracción se produjo y que hubo un establecimiento carcelario. Sí, sí. En ese momento es un delincuente. Mientras tanto, es un enfermo. Mientras tanto es un enfermo. La persona
que reconoce que eso era para consumo personal y que quiere curarse, hasta ahí es un enfermo. Esta es la contemplación que tiene la ley, que no las tiene muchas leyes del mundo. Vamos a hablar del mundo. Hay como dos grandes posturas en torno de la lucha contra, no el narcotráfico, porque por supuesto en eso otra estamos de cosa, acuerdo. claro. Dejémoslo de lado. En cuanto al abordaje del problema de la droga, una de las dos grandes líneas, hay matices, pero yo voy a simplificar un poco. Habla de un control estricto, de una campaña de seguimiento, de difusión, de promoción. Y hay una tesitura o un enfoque que prefiere dejar ser. Yo voy a tomarle dos países como ejemplos de esto. Los Estados Unidos, que después de marchas y contramarchas han vuelto al enfoque más represivo, si se quiere, y Holanda. Holanda va para otro lado. Los holandeses dicen que después de probar este asunto y de tener un drama enorme y de ser el país señalado por el mundo como que ellos eran un poco la Sodoma moderna, bueno, dijeron, vamos a hacer estadísticas, porque nosotros tenemos un problema individual, que fue el que estamos planteando recién, la libertad o no de quien quiere drogarse, y un problema social, un problema administrativo, si se quiere. Entonces, sacaron cuentas de dinero y cuentas estadísticas de consumo, y llegaron a la conclusión de que campañas o no campañas, la cantidad de gente que se drogaba en Holanda, dejando de lado a los extranjeros que iban por las leyes permisivas, era la misma. Y dijeron, momentito, nosotros estamos gastando toneladas de plata en algo que no tiene ningún resultado. Y hoy dejan hacer. Es más, a los drogadictos la droga se la suministran ellos. ¿Usted qué piensa? En Holanda, junto con otros países del mundo, junto con Suiza específicamente, es uno de los países que mayor cantidad tienen de muertes por autodeterminación. Entonces tienen un valor de la vida totalmente relativizado con respecto a nosotros. Totalmente relativizado, le dan un valor a la vida totalmente distinto. Austria es otro de los países que tiene también autodeterminaciones de matarse por parte de los ciudadanos de forma elevada. Así que el concepto que hay es totalmente deteriorante. Le garantizo que esta prueba que está haciendo Holanda, en 2 años a más tardar la deja de hacer. Esta prueba la quiso hacer Inglaterra, esta prueba la quiso hacer Francia y la quiso hacer Italia. Y la quiso hacer Estados Unidos también. A veces los países no se dan cuenta, o se dan cuenta, no se dan cuenta por ignorancia o no se dan cuenta por factores económicos preponderantes, que los hay y muchos en este caso, de lo que llega a ocurrir con la drogadependencia. Hay algo que hemos hablado todavía, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que está estrechamente vinculado con la drogadicción. España hasta hace 1 año y medio tenía la misma postura que comienza a tener Holanda. Vayamos a España, yo he estado en España, no es que me lo han contado, he estado en España. Italia también tenía una postura similar con respecto a la liberalización del consumo de la droga. Vayamos a Italia ahora a ver qué es lo que opinan. Vayamos a los Estados Unidos, qué es lo que opinan con respecto a la liberalización de la droga. Se han dado cuenta que han entrado en un terreno absolutamente sinuoso en donde no solamente han instalado una destrucción de la célula societaria, una destrucción de la familia, sino que han instalado un mercado empresarial tan perverso y tan difícil de controlar que puede hacer arriesgar hasta la propia libertad de las personas. Colombia es un lastimoso ejemplo, lo digo así porque es un pueblo hermano, pero está ocurriendo en Colombia en este momento lo que yo acabo de decir. Ningún ciudadano colombiano, después que los cárteles acaban de darle precio a la muerte de un policía, $4.400 por policía muerto. Ningún ciudadano, después que los cárteles dicen cada acción dinamitera va a tener un contenido de 5 toneladas de dinamita, ningún ciudadano colombiano puede estar transitando con tranquilidad por las calles de Colombia. Y esto es lo que lleva el narcotráfico. El narcotráfico y su asociación con la guerrilla, una versión moderna, avanzada sobre determinados movimientos de liberación que hay en el mundo, sobre todo en América, se está insinuando como un factor psicópata de poder. Y lo que quieren es, en gran medida,
armar no solamente un cuerpo armado como lo hacen con la guerrilla, sino armar toda una estructura que les permita gobernar un país. Colombia, si bien es cierto que la defensa que está haciendo, la estoica defensa que está haciendo el gobierno de Virgilio Barco es tremenda, no es menos cierto que esta especie de impas que habían impuesto los cárteles, los famosos extraditables, acaba de ser rota. Están matando 6 o 7 policías por día, están dinamitando, están haciendo una destrucción terrible. Por eso digo que estas temáticas, estas intenciones de algunos países de probar en liberalizar la droga van a tener como resultado final el reconocimiento del error, como ya ha ocurrido con otros países. Nosotros no queremos hacer esto, nosotros queremos prevenir, por sobre todas las cosas, partiendo de una premisa elemental, la solución de la farmacodependencia, de la drogadependencia, donde incluye el alcohol, por supuesto. Va a pasar por la toma de conciencia de la gente. Lo que estamos haciendo es un plan nacional con un programa, con cosas concretas para ver si la gente toma conciencia. Si la gente no quiere tomar conciencia después de todo lo que estamos haciendo, nos quedará a nosotros la satisfacción de decir, bueno, hemos cumplido con la misión, hemos cumplido con la función, pero la gente no quiso lo que nosotros quisimos. Cuando hablamos del plano internacional y de los grandes factores de poder, otra de las cosas que suele comentarse en relación con la droga y con los organismos de lucha contra la droga es que de alguna manera las organizaciones que se han montado a nivel panamericano, incluyendo los Estados Unidos y Latinoamérica, son un brazo de la diplomacia externa de Estados Unidos. Usted va a presidir un organismo de esos. ¿Se siente un agente de la diplomacia norteamericana? No, les voy a decir acá lo que dije delante de ellos y lo que dije justamente al presidente Dan Quayle en nuestra visita con el vicepresidente nuestro, que nosotros teníamos una política definida, que era una política definida y a tiempo, que no queríamos cometer el error que habían cometido ellos, y que nuestra política estaba basada en nuestra propia problemática, que no íbamos de ninguna manera, a aceptar ningún tipo de delineación que pudiese venir de algún país, que estamos capacitados en condiciones con personal, con una estructura quizás todavía no como para tener nuestra propia política, nuestro propio plan nacional, nuestro propio programa y nuestro propio cronograma. Vale decir que los Estados Unidos, que han hecho del problema de la droga el problema número 1 de su existencia, es cierto que quieren incidir en cada uno de los países que tengan problemas ahora que puedan tener en el futuro. En este último caso estamos nosotros. Pero la política nuestra es absolutamente independiente, sin dejar de tener en cuenta que tiene que haber un correlato entre la política de un país y la política de otros países. Por eso es que esta presidencia de la CICAD, ya voy a traer próximamente, tengo grabado el discurso que di cuando agradecí a los países que me nominaron en forma unánime, el mensaje concreto con respecto a la política de los países de América, que debe ser una política decidida por la problemática de cada uno de los países y no dirigida por ningún país en particular, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que nada nos puede enseñar al tener el 50% de los adictos que tiene el mundo. ¿Puedo sacarlo de la política grande, internacional, y lo traigo a una política más doméstica? Con todo gusto. ¿Puede ser? Con todo gusto. Yo le hago algunas preguntas breves y usted me da una respuesta breve. ¿Cómo no? ¿Le gusta Menem ahora? ¿Por qué antes no le gustaba? No, fui adversario de Menem, fui adversario en la interna. Esto lo saben todos sin excepción. El que más lo sabe son dos personas, el propio Menem y yo. Y una anécdota chiquita, fue lo primero cuando el doctor Menem me habló para decirme que me iba a ofrecer encargarme todo el tema de drogadependencia, lo primero que le dije, tengo una confianza muy grande con él, Carlos, hablemos de la interna. Y Carlos me dice, Alberto, la interna ya pasó, yo voy a ser presidente y quiero que vos te encargues de esto. A partir de ahí asumí una misión y función concreta, con toda la seriedad, responsabilidad y cristalinidad con que se debe asumir, y que por otra parte ha sido práctica activa de mi estilo político, hacer las cosas en profundidad. En el caso concreto del doctor Menem,
estoy defendiendo un presidente de una nación que está sumergida en una situación social que es seria, que si la comparamos con otros países del mundo no es tan grave, pero que es seria para el contenido de ese país, que es la sociedad, que es el pueblo. Así que lo que estoy haciendo es cumplir con mi misión de la mejor manera posible, cumplir con mi función específica y obviamente al ser integrante de un Ejecutivo Nacional, máxime a este nivel, defendiendo al presidente Menem en toda la política que está desplegando. Conozco los intersticios más íntimos de la problemática nacional y sé que lo que se está haciendo con muchas ganas, que se está intentando hacer bien. No lo dice para cuidar el puesto, ¿no? No, de ninguna manera. El presidente tiene siempre mi renuncia en sus manos. Se lo digo cada vez que me encuentro con él y que hay una cosa. Porque usted tiene realmente tiene una muñeca. No tengo ningún puesto. Una muñeca política extraordinaria. Cuando se viene la chica, el recorte de las secretarías de Estado, desaparecen todas y las 112 subsecretarías y 56 secretarías de Estado. 168 en total. Quedó ahí. Evidentemente, el presidente ha concebido esta secretaría dentro del área de la presidencia y la ha dotado no solamente de una libertad que quién sabe si yo como presidente le daría a un funcionario, caso que el presidente hace conmigo, lo que demuestra una confiabilidad total, sino que ha demostrado en este caso que la importancia que le ha dado a la drogadependencia y narcotráfico es de tal magnitud como para decir de las 168 que esta quede adentro. Entonces fue una determinación de él, no fue cintura política mía. Bueno, Menem le gusta el intendente de Olavarría. Y García Blanco sigue siendo el intendente de siempre. ¿Cómo es el intendente de siempre? Es una persona que tiene más, no tiene dotes del Ejecutivo, para el Ejecutivo, no siente el Ejecutivo. Esto lo sabe él también. Es un hombre que tiene más proclividad a las tareas legislativas. Cuando lo iniciamos a García Blanco en las lides políticas de acá de Olavarría, ustedes recuerden que lo hicimos a través de la consagración de aquel famoso Frente Renovador como primer candidato a concejal municipal, y en ese trayecto de 2 años como concejal municipal fue una persona que trabajó muy bien y descolló dentro del elenco deliberativo de Olavarría. Creo que tiene mucha mayor proclividad a los trabajos deliberativos que a los ejecutivos. Estas cosas hay que sentirlas, y cuando no se sienten, a veces la misma proclividad a una tarea hace que se distraigan otro tipo de tareas. De todos modos, el gobierno municipal en el último tiempo ha tenido una dinámica distinta, diría yo, ha encarado algunas cosas con un poco más de seriedad, de ejecutividad. Creo que el ingreso de algunas figuras le ha hecho muy bien al Ejecutivo, pero no dejo tampoco de reconocer como olavarriense que si esto se hubiese hecho desde su inicio se podría haber avanzado mucho más. ¿Usted está arrepentido de haberlo apadrinado a García Blanco? No, yo no me arrepiento de las cosas que hago. Por ahí quienes se tienen que arrepentir son otros, pero yo no me arrepiento de las cosas que hago porque las hago con toda conciencia, las hago con toda limpieza, las hago sin preceptos preconcebidos, lo hago sin condicionamientos, lo hago con total naturalidad, con total consubstanciación de lo que estoy haciendo, creciendo en la gente, por supuesto. ¿A usted le sigue interesando Olavarría? Sí, por supuesto, soy hijo de Olavarría, es mi pueblo. Usted tiene un capital político apreciable aquí y ningún peronista me va a venir a discutir seguramente si digo que sigue siendo un punto de referencia, alguien con el que se debe conversar cuando hay que acordar la cosa, dentro de la estructura dirigente del peronismo local. Y bueno, y dentro de un año ya se va a empezar a hablar de la gente que va a renovar la intendencia, si es que la gana el justicialismo. Antes, sí, yo soy muy optimista en esto, es decir, o muy iluso, antes, ya se está hablando. Usted debe tener algún pollito abajo del brazo. No, en absoluto no. ¿Ninguno? No, ningún pollito, no, en absoluto. ¿A usted le da lo mismo que cualquier intendente? No me va a dar lo mismo, obviamente, como político y como olavarriense, voy a tratar de conversar con quienes sean, no me voy a meter en el tema específicamente, pero si me vienen a consultar, si la gente viene a conversar, si los dirigentes creen que uno puede ser un polo referencial, si creen que este dirigente a través de las actitudes y de un estilo determinado
sigue teniendo consenso como para que ese consenso sea volcado en un lado. Voy a escuchar a todos los muchachos. Creo que hay un grupo de muchachos con condiciones, algunos evidentemente han tenido la oportunidad y en consecuencia se han destacado más, otros por ahí pueden aparecer, pero créame Jorge, y lo digo a toda la audiencia, no tengo ningún pollito en este momento. Pero usted se juega si yo le hago una pregunta, porque alguna preferencia debe tener, o al Dijimos menos... agenda abierta, Bárbaro. así que mi estilo es pensar en voz alta. Bien, 4 nombres, porque sí, puede aparecer alguno, pero Sí. es muy difícil inventar uno del día para la noche, porque ya la gente no compra buzones. García Blanco. Pareja. Andrés Ferro. Domingo Vitale. ¿Cuál le gusta más? Juan Manuel lo veo con grandes posibilidades deliberativas. No sé si en el plano nacional o en el plano provincial. Y creo que es lo que a él le gusta. Entonces, tendremos que hacer abstracción de una cosa para hacer una lectura concreta de la Barría. Si Juan Manuel va a la reelección de la Barría, creo que habría muy poco para discutir, muy poco para analizar inclusive. Eso dependerá de una decisión política que va a ser de él y de su grupo íntimo de colaboradores. Aunque, insisto, lo veo con mayores dotes deliberativas, es un hombre que maneja muy bien los tiempos en los espacios deliberativos, que es mucho más ejecutivo en el deliberativo que en el ejecutivo mismo, y que tiene una muy buena oportunidad para el futuro inmediato en esa carrera. De los otros tres, Pedrito está aprendiendo muchas cosas. Está ganando una carrera política, es un chico inteligente, le falta un poco de aplomo, es natural, es un muchacho joven, le falta un poco de experiencia. Vital es muy atropellado, amigo. Se traga todos los alambrados. Es peligroso esto de quedar enredado en los alambrados. De todas maneras, es un hombre que tiene su consenso parcial. Andrés Ferro es un hombre que le ha dado una dinámica distinta al Ejecutivo, que ha trabajado inteligentemente, con vehemencia, con esa forma frontal que tiene de hacer las cosas, pero que en definitiva está en carrera también. No quiero decir que los otros no estén en carrera, hago la abstracción principal de Juan Manuel, es un punto y aparte, ¿no es cierto? De todos modos, quiero decir una cosa, Jorge, permítame que diga esto. La gente, el que pone el votito, yo creo que dimensiona muy poco lo que podamos decir nosotros. La gente lo que quiere ver, quién trabaja por esa gente, quién se preocupa, quién cumple con lo que ha comprometido, quién realmente hace cosas positivas para la gente, más allá de todo lo que pueda lucubrar, más allá de las roscas políticas y demás. De estos compañeros que usted nombró, y de algunos más que pueden estar dando vuelta, va a ser elegido, yo estoy absolutamente por la gente, aquel que le haya dado a la gente la confiabilidad que la gente le transfirió en su momento. Los verseros y mentirosos no corren más. Se está demostrando en este momento en todo el país. Son hechos muy chiquitos pero muy puntuales. En las elecciones municipales, donde la gente palpa todo y conoce todo, que no conoce la gente de la Barría de mí, por ejemplo, o de usted, que la gente está ubicando en los pedestales municipales a aquellas personas que se han comprometido y han cumplido con los compromisos. Caso de Rosario es uno, caso de Santa Fe es otro, caso de San Lorenzo es otro. Hace poco en Santa Cruz hubo otro municipio donde ganó un peronista también que no lo conocía a nadie, pero que era una persona que a través de una concejalía había cumplido todo lo que había prometido. La gente es la que va a definir todo esto, más allá de las implicancias internas que pueda haber, que eso es otro tema porque se manejan aparatos ahí, pero que también tienen que ver. Yo no le dije que usted dijera iba a ser intendente, pero se supone que usted tiene cierta gravitación. De todas maneras, yo, para mí, saqué en limpio una cosa, que si Juan Manuel no se presenta a la reelección y de cajón es muy difícil discutirle esa candidatura, a usted le gusta Ferro. Me gusta Andrés, es un tipo dinámico, es un tipo eficiente, es una persona que cuando elabora un compromiso lo cumple. Pedro le falta un poco de maduración, no es mal candidato,
pero creo que necesita un poquito más de tiempo. Tiene un futuro promisorio, Pedro. Tiene un futuro promisorio. Y una última, pero por el sí o por el no. Si a la vuelta de la vida usted retornara a sentarse aquí en Olavarría, ¿le gustaría ser intendente? Por ahora no. Gracias, Por Alberto. ahora no. Transmite Telecinco. Teledifusora Olavarría. Adherida a la Asociación Argentina de Circuitos Cerrados Comunitarios de Televisión, desde Olavarría, provincia de Buenos Aires,